¿Qué opina el profesor Toaria la importancia que puedan tener los volcanes y las ventosidades de las vacas en el deterioro de nuestro planeta? Gracias. Vamos a ver, lo primero y fundamental, querido amigo, es que el fin del mundo llegará alguna vez. Tiene fecha ya fijada desde el punto de vista de la física, de la astrofísica, dentro de unos 5.000 millones de años. No hagáis como el del chiste, que es uno que dijo, ¿cuánto ha dicho usted? Y entonces yo repito despacio, 5.000 millones de años. Y entonces él repone, ¡ah, qué tranquilidad! Había comprendido 500 millones de años. ¿Por qué? Pues porque para entonces el Sol crecerá, engullirá a Mercurio, luego a Venus y luego a la Tierra. Se convertirá en una gigante roja pequeñita, no muy gigante, luego volverá a contraerse y se convertirá en una enana marrón unos 1.000 millones de años después. La Tierra habrá desaparecido, claro. De aquí a entonces pueden pasar más cosas, pero ese seguro que va a ocurrir. Pero son 5.000 millones de años de que todos calvos. Lo del metano es verdad, pero no solo las vacas. Toda la ganadería, todos los mamíferos. Cada vez que uno de nosotros suelta una ventosidad por la parte opuesta a la boca, tiene metano. De hecho, se puede poner una cerillita y se enciende. Vamos a ver, el metano es un gas de efecto invernadero. Es mucho más potente que el CO2 e incluso que el vapor de agua, pero hay poco. Es un gas natural. El problema de las vacas, en general de la ganadería, es que ahora tenemos una ganadería muy intensiva y el número de cabezas de ganado capaces de emitir metano por los rumiantes o por todos los procesos digestivos sobre todo los rumiantes, el número ahora mismo es superior al de humanos. Se calcula que hay el doble de cabezas de ganado que de humanos. Si hablamos de decenas de miles de millones, la verdad es que la cantidad de metano que pueden emitir es muy alta. Tanto como para alterar el efecto invernadero se ha calculado. Probablemente el aumento total de metano que andará, su efecto sobre el efecto invernadero actual anda por el 1,5%, no llegará al 2%. Luego, hombre, es un motivo de pequeña preocupación. El mayor problema es el desconocimiento acerca de gases, que son poderosísimos gases de efecto invernadero como el vapor de agua y que, como antes indicaba, no podemos medir con precisión. Esa es la gran incógnita sobre la que reposa. Todo lo demás es un poquito de folclore. Había un grupo de científicos australianos que fueron al Polo Sur para confirmar el calentamiento global. Y hacía un frío de 3 pares de narices, se les congeló el hielo y no pudieron llegar. Lo sacaron en helicóptero. A otro barco que se quedó congelado en el hielo también. Pero me has cortado el chiste. Perdona, ya no sé. Pero no es difícil, cuando tú tienes capacidad como tú de explicar las cosas con esa brillantez, claro, no pasa nada porque lo cuentas muy bien. Pero a ver quién se atreve en condiciones normales a mantener tesis sencillas y llanamente tan elementales. No sé si... Déjame que te cuente lo del hielo. Es muy fácil. Tú te vas a una discoteca con gente joven y coges un vaso de whisky con sus hielos. Y dices, mira, no te lo bebas, déjalo ahí. Y espera que se funda el hielo. Mira el nivel que tiene el whisky con los hielos y espera que se fundan los hielos. Y mide cuánto ha subido el nivel. Absolutamente nada. Y eso lo descubrió hace 2.000 y pico años un griego llamado Arquímedes. Es el principio de Arquímedes. El hielo flotante, cuando se convierte en agua, no hace subir el nivel del agua. Todo el Polo Norte, todo el Ártico, excepto Groenlandia, que ya es una isla gorda, es mar. Y además el hielo que hay es hielo de agua dulce, lo cual tiene mucho más bemoles, porque el agua dulce es más ligera que el agua salada. Pero cuando el agua dulce, el hielo se convierte en agua dulce líquida, su densidad no aumenta, sino que disminuye entre 0 y 4 grados. Luego ya aumenta la densidad y luego disminuye con la temperatura. Todas las cosas disminuyen en densidad cuando son más calientes. El aire caliente pesa menos que el aire frío. El agua caliente pesa menos que el agua fría. Pero en cambio, entre 0 y 4 grados, el agua más fría pesa más y no menos. Con lo cual se va para el fondo. Y cambia completamente las corrientes submarinas profundas, que son muy importantes porque dependen de la temperatura. Entre 0 y 4 grados es crucial
Y luego por encima ya también, claro. Y depende de la salinidad. Y eso lo llamamos las corrientes termoalinas, termo de temperatura, alinas porque son aluros. Lo importante de todo esto es que al final esas corrientes superficiales submarinas cierran un ciclo de 200 años donde una molécula de agua viaja por todos los mares del mundo, por arriba y por abajo. Y esas corrientes no las conocemos. Y claro, ahí tenemos un campo de experimentación extraordinario, pero es una fuente de incertidumbre muy notable. Por eso me asombra la soberbia de quienes afirman es casi seguro que dentro de 30 años, no sé qué. Y usted, perdone, yo soy muy escéptico respecto a que eso se pueda predecir. Al hilo de esto, yo tengo aquí una pregunta que me ha dejado Petón, que se tiene que ir a Sí, televisión me lo a ha dicho. velocidad, y viene al hilo perfectamente. ¿Qué te parece Al Gore? Un cuentista soberano. Pero que le está rentando mucho. Bueno, sí, claro. Yo le quise invitar a dar una conferencia en el museo y me pidió 20 millones de euros. Y venía en avión privado. Dice, estupendo, viva el consumo responsable. Al Gore fue vicepresidente de Clinton y era muy verde y muy tal, pero nunca firmó el protocolo de Kioto. Cuidado. No lo han firmado los republicanos, pero tampoco los demócratas. O sea que Estados Unidos, en contra de lo que todo el mundo piensa, es un país muy volcado a la industria, al desarrollo industrial, al petróleo, al carbón, como sus grandes corporaciones demandan. Es el capitalismo en estado puro. Y en Europa no. Y tenemos un problema muy serio de competitividad los europeos con los americanos. Por ejemplo, yo pertenezco a la Fundación Airbus y Airbus se queja mucho, el otro día estuve con el presidente, hablando de esto del cambio climático, se queja mucho de que la legislación europea es muchísimo más restrictiva respecto a la fabricación de materiales, de motores, de exigencias legales a las empresas europeas. Y Airbus es europea, es Francia, Alemania, Inglaterra y España. Que sus restricciones no las tiene Boeing. Entonces Boeing fabrica, vende a empresas europeas y entonces Boeing compite contra Airbus en malas condiciones para Airbus por culpa de que los europeos somos muy ecologistas y los americanos no. Bueno, pues tiene gracia porque esta fábrica se la van a llevar ahora a Wichita. Wichita es la patria de los avionetas Cessna. Las Cessna, que son las avionetas que tienen los ricos, se fabrican todas en Wichita. Tienen mucha experiencia, la gente de allí, en la construcción aeronáutica. Y ya se han llevado una fábrica de componentes de Airbus a Wichita porque allí la legislación es diferente. Luego la montan en Europa, le ponen el sello CE, pero ha sido fabricada con una legislación mucho menos restrictiva que la europea, por tanto sale más barato, a pesar de tener que irte hasta Wichita a fabricar una cosa que si no fabricarías en España o en Alemania. Es bastante sorprendente el tema de Al Gore y en general de los americanos, que sí, que piden mucho lo que tú quieras, pero han aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminación tóxica, la han aumentado un 20% anual desde hace 3 años. Que esto del cambio climático es un chiringuito bien montado. El otro día, comentando con un señor, al decirle que ibas a venir aquí, él dice, no puedo ir, pero me gustaría. Dice, porque está en un ayuntamiento de aquí de la Sierra, en un pueblecito, y en un despacho ponía un cartel, Concejalía de Cambio Climático. Y, o sea, que la cosa va fin. Comentarte, aquí ha estado lo que creo que también has hablado un poco de eso. Han estado también los de Atapuerca, ha estado Arzuaga, ha estado Bermúdez, ahora a ver si tenemos a Carbonell, etcétera. Y claro, ellos hablan de millones de años con mucha tranquilidad, todos son miles, millones y tal. Y bueno, el cambio climático, estamos hablando de 30 años, de 15 años, que si el año pasado, que si tal. La pregunta es, ¿qué ganan los que viven del catastrofismo climático, de los calentólogos? Bueno, ¿qué ganan? No mucho. Hay un negocio suculento del que nadie habla, por cierto, que es el negocio de las cuotas de carbono. El protocolo de Kioto preveía, no sé si os acordáis de eso, una compensación de cuotas de emisión de dióxido de carbono. Por ejemplo, si un país como España emitía un 20% por encima de lo que se compromete por el protocolo de Kioto a emitir, puede comprar derechos de emisión a un país que emite menos de lo que le toca, por ejemplo un país pobre, y entonces lo compra en una bolsa de valores de CO2 donde la tonelada de CO2 vale X dólares, miles de dólares o lo que sea y tal. Y de esa manera, al final, unos por menos, otros por más, se compensa y se emite lo que el protocolo quiere, que es menos de lo que se emitía antes y tal. El sistema en principio no estaba mal pensado, porque bueno, es verdad, un país como Polonia, que salía de una industria muy obsoleta, muy consumidora de carbón y
y de petróleo y que emitía mucha contaminación y mucho CO2, no podía de golpe cumplir lo que Kioto le exigía a un país europeo de la Unión Europea, y entonces le compraba los derechos de emisión, por ejemplo, a Francia, que tiene mucha electricidad nuclear y emite menos CO2 del que le corresponde por su desarrollo. Y por tanto, Polonia le debía dinero a Francia, tiene gracia, un país más pobre le debe dinero al país más rico, por comprarle derechos de emisión. El problema es que esos derechos de emisión iban a una bolsa, como la bolsa de valores, era un valor que cotizaba. Y la tonelada de CO2 ha llegado, antes de la crisis, ha llegado a valer hasta 1.200 euros. Y ahora está en 120. La décima parte. Claro, ahora ya no es negocio. Pero lo que se han lucrado los países porque se compraban miles y hasta millones de toneladas de CO2 al año. Lo que España ha pagado por su exceso de emisiones de CO2 a la Unión Europea por comprar derechos de emisión, no os lo podéis imaginar. Claro, este negocio sí ha favorecido mucho a determinados elementos que tenían interés en que se hablara mucho del CO2, del cambio climático y tal, ¿no? Y luego hay otra parte más sutil, que es la ciencia. Hoy, si tú quieres dinero para investigar, por ejemplo, los cementerios de las lagunas hidrosalinas de la meseta inferior de la península ibérica. Si tú quieres estudiar los gusanitos de una laguna, no digas que quieres estudiar eso que acabo de decir. No te da dinero ni Dios. Ahora dices, el cambio climático y la variación del hábitat de los cementerios, habitantes de las lagunas hidrosalinas, y te dan dinero. Todo el dinero del mundo para investigar con el cambio climático. La palabra clave es meter cambio climático, aunque no venga al cuento. Es divertido porque el representante español en el IPCC, hay 12 en el board, en el organismo supremo del IPCC de la ONU, hay 12, y entre ellos hay un español. Y diréis, bueno, es el mejor climatólogo español, el que más sabe de clima o de océanos o de no sé qué tal cual. No, es un catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, experto en fanerógamas, en plantas con flor. Y este tío que sabe de cambio climático dice, hombre, es un botánico. Y habrá visto que las plantitas, pues a lo mejor sufren con el cambio climático en su región. Bueno, el cambio climático en Cuenca, yo no sé muy bien cuánto habrá habido de cambio climático en Cuenca, pero que yo sepa nada. Pues es nuestro representante en el IPCC, y todos son así, porque están nombrados por los gobiernos, no son científicos. Bueno, sí son científicos, pero no especialistas. Claro, al final te das cuenta de que todo esto reposa sobre una base supuestamente muy sólida. Miles de científicos, la ONU, el IPCC, lo dicen, tiene que ser verdad, vamos, por narices. Te das cuenta que al final la ONU es política. Y los resúmenes los cambian completamente. Hay grandes científicos, sobre todo americanos, y unos cuantos canadienses, y varios australianos, que se han ido del IPCC dando un portazo. Porque decían lo contrario de lo que decían sus estudios. O los ignoraban, o no sé qué, en fin. El chiringuito está montado en función de que, bueno, pues somos malos, somos pecadores, hay que fustigarse, y nadie habla del hambre, nadie habla de repartir mejor lo que nos sobra, nadie habla de las guerras, del contrabando de armas, nadie habla del terrorismo ciego fundamentalista, pero todo el mundo habla del cambio climático como la peor catástrofe de la humanidad. Y una M no lo es al lado del hambre de 1.000 millones de humanos que hoy se mueren de hambre y de sed, hoy, congéneres nuestros que están apenas a 2.000 kilómetros al sur, en África. Al lado de eso, no me hable usted del cambio climático dentro de 50 años como una gran catástrofe. A lo mejor cambia el clima, a lo mejor en algunos sitios es malo y en otros sitios es bueno, pero globalmente hablando no me hable usted de que sea la peor catástrofe y hay que dedicarle millones y millones de dólares a luchar contra eso. No, hombre, no. A luchar contra la contaminación sí, para luchar contra un mundo más justo sí, más solidario, más no sé qué. Ojalá lo consigamos, ya sé que es utópico y tal, pero de lo otro no me cuente usted bolas. Primero, ¿el cambio climático tiene ideología política? Segundo, ¿qué opina de la energía nuclear? El cambio climático no debiera tener ideología política, es ciencia, es conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la derecha republicana ha tomado, por así decirlo, la bandera del cambio climático no es preocupante, no pasa nada, hay que quemar carbón y petróleo para desarrollarse. Y entonces, claro, por contrapartida, los contrarios, los demócratas, defienden lo contrario. No, el cambio climático es un terror, es un problema horrible, hay que dedicar mucho dinero a esto y tal. En realidad todo eso es falso. En Estados Unidos gobiernan los demócratas, por segunda vez ahora ya, llevan ya 6 años, pero su política es totalmente republicana respecto a eso. Obama dirá lo que quiera, pero luego su gobierno hace que el CO2 no pare de aumentar, que cada vez quemen más gas natural, más petróleo y más carbón. Dice, coño, entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, que soy un hipócrita. Pues sí, la política es hipócrita, la ciencia no.
La ciencia puede reconocer que sabe más o menos, que sabe hasta donde sabe y que duda hasta donde duda y que desconoce lo que desconoce. Pero claro, es inevitable que esto tenga una repercusión política. Que al final la política lo que hace es envenenar un poco debates que deberían de ser estrictamente racionales. Nunca pasionales, nunca políticos, nunca solo económicos. Lo económico es importante, lo político es importante, pero sobre todo la ciencia es racional, y más la ciencia que está haciéndose. La ciencia del clima no la tenemos controlada. Os he contado 4 pinceladas que ya os habrán dado una idea de cosas que no sabemos. Y unas cuantas más que no os he contado porque es que nos tendríamos aquí toda la noche. Pero claro, si os dais cuenta de eso, es difícil llegar a un convencimiento, digamos, fundamentalista, dogmático. Es que el dogma es este, que es lo que parece que dicen algunos. No, mire usted, yo es que creo que no sé. Creo que no sé bastante todavía y usted tampoco. Investiguemos más, pero no me asuste a la gente, porque no merece la pena. Vamos a ver, si la energía nuclear no estuviera inventada, para usos pacíficos o para usos militares, yo no la inventaría. Pero está, de hecho está, es obvio, el Sol es una bomba termonuclear gigantesca. Luego no la he inventado yo ni el hombre, lo ha inventado la mamá naturaleza. Hemos aprendido a controlarla por nuestra cuenta, primero de manera brutal, bomba, después de manera controlada, centrales para producir electricidad, utilizando el calor de la fisión nuclear. La fisión, que es átomos grandes, se fisionan, se rompen, para dar átomos más pequeños. Del calor que sale de esa reacción, hacemos hervir agua, la metemos en una turbina y producimos electricidad. Eso es lo que hay. ¿Es peligroso? Pues sí. ¿Han pasado cosas graves? No, porque las cautelas que se adquieren con la energía nuclear ya las quisiera yo para la industria química, que es muchísimo más peligrosa que la industria nuclear. Pero, naturalmente, la radiactividad es peligrosa, la central nuclear es peligrosa, y cuando hay un accidente como Chernobyl, no Fukushima es otra cosa, pero como Chernobyl hay un accidente como ese, se libera mucha radiactividad al entorno, la gente se contamina y hay pues muchos problemas y varios muertos y tal. Bueno, Fukushima fue un terremoto que, además de provocar un problema en la central nuclear de Fukushima, mató directamente a 60.000 personas. El terremoto y el maremoto. En la central nuclear murieron 2 personas. Pero todo el mundo se acuerda de la central nuclear de Fukushima, pero no del terremoto y el maremoto, que mató a 60.000 personas y derribó 150.000 casas, cuyos arquitectos no han sido enjuiciados. En cambio, los constructores de la central nuclear sí han sido enjuiciados y solo murieron 2 personas. Por algún sitio lo nuclear tiene mala fama. Yo creo que eso obedece a algo muy evidente. La primera cosa, entre comillas, nuclear que conocimos la humanidad fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y ese pecado original de la energía nuclear no se lo hemos perdonado nadie, en el fondo. Y yo creo que ese es el gran problema de la energía nuclear. Pero globalmente hablando, hoy que ya existe, yo no la quitaría. Ahora está ya rentabilizada la construcción de esas carísimas centrales. El kilovatio hora de esas centrales nucleares, aunque cuentes el coste de los residuos y todas las cautelas y tal cual, sigue siendo muy barato. Y por tanto, las que hay yo las mantendría todo lo posible que la tecnología nos lo permita. No las pondría si hubiera que inventarlas, pero ya que están, yo las mantendría. Yo las quitaría, nada más que cuando ya sean lo bastante viejas como para que nos sirvan, ¿no? Déjame que matice. Es que realmente cuando hay partidos políticos que se definen bla bla bla, los verdes, me hace pensar que parece que hay un cuerpo político que se empeña en monopolizar y captar y tomar todo este tema de la biosfera en su beneficio. Sí. Yo creo que estos son ya ideólogos, ni siquiera son políticos. Los ecologistas, a ultranza, hay quien dice que los ecologistas, si no existieran, habría que inventarlos, porque son un poquito el Pepito Grillo. Pero Pepito Grillo era un tipo honesto. Sí, hombre, el tío iba detrás de Pinocho a soltarle, macho, no hagas esto, que es malo y tal. En cambio, los ecologistas no son honestos. Greenpeace miente como bellacos. Y se lucran y tienen unas finanzas gobernadas por un tío que está en la cárcel, que se llama McTaggart, que fue el que fundó Greenpeace y que se quedó todas juntas a su nombre. Greenpeace Internacional, bueno, hay un par de libros de noruegos sobre Greenpeace que tenéis que leerlos. Bueno, Greenpeace. Los demás supongamos que son generosos, que aman a la tierra por encima de todas las cosas, y a las plantitas y a los animales, pero nunca les he visto hablar del hambre, nunca. Estoy esperando que Greenpeace vaya a China a decirles, no comen ustedes el carbón, que es muy malo, que contamina mucho. Si van a China los de Greenpeace, lo primero que hacen los chinos es cortarles la cabeza.
Claro, no van a China, vienen aquí y te sacan los dineros. Yo creo que los ecologistas no saben ciencia, porque serían ecólogos, no ecologistas. Tienen una doctrina política social desviada, amar más al águila imperial o al buitre leonado que a los negros de África que se mueren de hambre. Pues mire usted, pues no. Para yo los negros de África que se mueren de hambre no importa. ¿Qué opinas de la falsificación de datos descubierta a los padres, casi abuelos de todo este movimiento del calentamiento global de la Universidad de East Anglia? El Climate Gate. Sí, realmente me da la sensación de que los humanos seguimos pensando que somos el centro del universo, pero los humanos de hoy. Y que el clima bueno es el de hoy, no el del futuro. Y por lo tanto, ¿por qué es peor el clima con 3, con 4 grados más? Yo siempre digo que los jubilados no se van a vivir su jubilación a Alaska, ni a Dinamarca. Se vienen a Málaga o a Valencia, o a Florida, o a California. Por algo será. El Climate Gate se llama así como pues, por lo del Watergate. Es unos mails que unos piratas cogieron de los de la Universidad de East Anglia, donde hay un grupo, el centro de la Unidad de Investigación Climática, el CRU, que está asociado también al Met Office, a la Oficina Meteorológica Inglesa. En fin, son los, junto con el GIS de la NASA y junto con la NOAA, la Agencia Americana de la Atmósfera y del Océano, son un poco los gurús del cambio climático, los que hacen los modelos, en fin, son los líderes del IPCC. No es la ONU, son estos tres, además con nombres y apellidos. James Hansen, Kevin Travers, hay 4 o 5 nombres que son los apóstoles, bueno, o los profetas. A esto les pillaron unos mails donde decían que ¿qué pasaba? Esto fue en 2008 o 2009, que no subían las temperaturas del 98, que esto era una cosa muy rara, que había que hacer algún tipo de truco para que esto no apareciera en los mapas, en los gráficos, tal y cual. Tricky, decía uno de los mails. Tricky. Hay que hacer trucos, hay que trampear los datos reales. Bueno, fue un escandalazo. Los acusaron, en particular a Hansen, que era el jefe del grupo, le acusaron de todo. Y entonces fue exonerado por un tribunal de su propia universidad, presidido por todos sus colegas, tal y cual, donde le dijeron que, hombre, que los datos en los que se basan sus investigaciones deberían de ser abiertos a todos los científicos que lo pidieran, porque el tío se guardaba los datos, claro, para que no se viera que había hecho trampas, que debe ser abierto tal cual, pero que no era culpable de conducta deshonesta, sino simplemente de cautela de científico y tal, que era una cosa hipócrita, como solo los ingleses pueden ser hipócritas cuando quieren. Claro, fue la carcajada del mundo de los que estábamos enterados de esta historia. Yo cuando leí aquello, entonces lo tengo yo todo en mi ordenador, y es que te entra la risa. Y dices, bueno, vale, o sea, el tío dice que vamos a trucar esto, vamos a ver si lo trampeamos. Hide the decline, decían, hide the decline. Hay que ocultar el que las temperaturas ya no suben. Porque claro, si el CO2 subía, los modelos decían que la temperatura había que subir, y la diferencia era casi de medio grado. En 15 años, oiga, no puede ser, esto es mucho tiempo, mucho en tan poco tiempo, algo falla, no, esto hay que ocultarlo, hay que... Joder, vaya una mierda. Bueno, la deshonestidad está en todas partes, no solo en la Gürtel o en otros corruptos, también en la ciencia, son humanos. Vamos a ver, el calentamiento puede ser malo para unos y bueno para otros. Yo tengo un amigo que es miembro de la Academia de Ciencias de Finlandia, que es el director del Museo de Eureka, del Museo de Helsinki, que dice que en esos años en que subían las temperaturas, que ahí subieron bastante, desde los años 70 al 2000, en Finlandia el número de días en los que la nieve cubría helada el suelo había disminuido en 20 días. O sea, había pasado de 140 días a 120. Y al mismo tiempo el consumo eléctrico en invierno había disminuido un 20%. Pues me acuerdo, 20 días, 20% de consumo eléctrico menor, porque hacía un poco menos de frío. Dice, ¿dónde hay que firmar para que esto siga? Decía el tío. Finlandia, país bien desarrollado. Desde entonces, estoy hablando del año 2001, 2002, desde entonces en Finlandia las temperaturas no han subido. Y ahora mismo están en una media, los últimos 10 años, una media de 132 días de hielo cubriendo el suelo. Se han vuelto a bajar las temperaturas. Y están que muerden. Y odian al IPCC. Vamos a ver. El clima cálido, pues a lo mejor es malo, dijo no sé quién, así, el presidente de la actual Agencia de Meteorología Española dijo, es que el clima de Madrid puede ser como el de Sevilla, y el de Sevilla como el de Tucson, Arizona. ¡Qué horror!
Y yo, si yo fuera sevillano, estaría ofendidísimo. Porque los madrileños no pueden vivir como nosotros. Vamos, encantado estaría yo si Madrid tuviera el clima de Sevilla. Perdona, y Sevilla es de Tucson. Tucson, Arizona, en los últimos 30 años, ha subido su renta per cápita un 400%, y en estos momentos es la ciudad americana con mayor riqueza per cápita de todo Estados Unidos. ¿Por qué? Se han ido todos los jubilados con dinero de Estados Unidos, se han ido allí. Como tienen dinero, aire acondicionado, agüita que traes de la sierra de arriba, de la Sierra Madre, tienes ahí campos de golf, césped, y hace calor. Pero qué calor, en verano 40 y tantos grados. Y en invierno no bajan de 25. Dice, oiga, divino, ¿dónde hay que irse? A jubilarse a Tucson si tienes dinero. Entonces, ¿cuál es el problema de que Sevilla se convierta en Tucson? O sea, no estoy bromeando. Bueno, sí, bromeo. Estoy bromeando, pero a medias. ¿Entendéis cuál es el mensaje, no? Tampoco es tan dramático, ¿no? ¡No, los países pobres! No me hable usted de los países pobres ahora. Hábleme antes. Ahora, usted me está amenazando que los países pobres dentro de un siglo les va a pasar no sé qué. ¿Y ahora? ¿Le preocupa usted los países pobres ahora? Que son 1.000 millones de muertos de hambre. Eso no le preocupa a usted, pero le preocupa dentro de un siglo. ¡Ahí está la M! Claro, te dan ganas de cabrearte. A estas horas yo ya estoy cabreado. Quizás también un punto es que nunca se piden cuentas, ¿no? Porque todas las profecías nadie luego lo va a comprobar. Estos días el Confidencial empezó a buscar a todos los periodistas que habían escrito hace un año España quiebra, el euro desaparece, tal. No ha aparecido ninguno. Pero era una presión, no es que se ha ido de vacaciones. Bueno, ¿y qué día vuelve? Bueno, no sabemos, y han ido presionando. Entonces, bueno, pues también yo creo que eso puede influir. ¿Había alguna pregunta por allí? Hace unos días salió una noticia de que parece que la humanidad había cambiado de era. Es decir, si estábamos en el Oleoceno, me parece, o algo así, habíamos pasado a otra era cuyo nombre no recuerdo. Antropoceno, dicen algunos. Eso es, pero cuya mayor seña de identidad es que por primera vez en la historia del planeta la actividad del hombre podía influir negativamente en el desarrollo del planeta. Esto era para vender periódicos. Bueno, yo no sé lo que son las eras. Son divisiones arbitrarias en las que hemos intentado cuadricular un poco el pasado. Era, yo qué sé, el Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, que no sé ni cuándo empieza, aunque hay algunos, en fin, hay interpretaciones de todo tipo. Yo, hablar ahora de antropoceno, de no sé qué ceno, pues lo que usted quiera, es que me da igual. Ahora bien, es verdad que el mundo ahora está poblado por 7.000 millones de humanos, somos muchos. Tenemos un impacto muy, muy grande sobre el entorno natural, no sobre el planeta. Al planeta le importa 3 pitos lo que hagamos. Sigue dando vueltas alrededor de su eje en 24 horas y sigue dando la vuelta alrededor del Sol en un año. Y al planeta le da igual lo que hagamos, es que le da lo mismo, aunque tenemos 50.000 bombas atómicas, a nosotros no nos da igual. Pero al planeta le da exactamente lo mismo. Luego no es el planeta, somos nosotros los que estamos amenazados. Los que estamos amenazados por nuestras bombas atómicas, sí. Por nuestro impacto sobre el entorno natural, en parte sí. Por nuestro impacto respecto a nuestra necesidad de recursos naturales para vivir, sí. Cuanta más agricultura, menos biodiversidad. Porque reemplazas un terreno muy extenso, donde había muchas plantitas diferentes, por un terreno igual de extenso donde solo hay una planta, la que te interesa a ti, la que sea, lechugas o alfalfa. Por tanto, la biodiversidad con la agricultura se ve muy amenazada. Pero bueno, con tener biodiversidad en la Amazonia y no cultivar, que ya lo están haciendo, pues en fin, no sé. Pero hay amenazas, sí. ¿Derivadas de qué? De que somos muchos. Y que además vamos camino de ser cada vez más. Cada año que pasa somos 90 millones más de humanos. Que es que se dice pronto. Y no se mueren 90 millones al año, se mueren muchísimos menos. Con lo cual, bueno, de ahí a hablar de que por primera vez el hombre tiene capacidad de... Hombre, lo tiene desde que inventamos las bombas atómicas. Con solo 10 bombas atómicas tiradas a la vez, prácticamente la mitad de los seres vivos desaparecen de la Tierra. Y el 95% de la humanidad. Y los que queden harán la siguiente guerra mundial con hachas y piedras. Que el planeta ni se inmutaría, ¿no? Al planeta le da igual. Las bombas atómicas, aunque tienes 500. Ahora mismo hay unas 20.000 cabezas nucleares, de las cuales activas son unas 12.000. En los arsenales de los países que tienen bomba atómica. A mí 12.000 bombas atómicas me parece muchísimas. Bueno, me parece mucha una, pero 12.000 ni os cuento. Entonces, claro, sí, tenemos esa capacidad. Ojalá nadie
cometa nunca esa locura. Pero Pakistán y la India están en guerra permanente por Cachemira. Y las dos potencias tienen bomba atómica. Ahora Corea del Norte tiene una bombita atómica. Ojalá no pasen de ahí. Pero a mí Corea del Norte me da un miedo porque están locos. Y no te digo nada, Irán, que no tiene bomba atómica, pero que quiere tener reactores nucleares para producir electricidad que producen plutonio como subproducto. Porque no todos los reactores nucleares, hay de varios tipos, no todos producen plutonio. Pero ese sí, el que ellos quieren sí. ¿Por qué quieren plutonio? ¡Ah! ¡Qué raro! El plutonio es el que sirve para hacer bombas atómicas. En fin, la reflexión global es que el mundo... En fin, yo siempre he pensado que estamos vivos de milagro. Porque el cuerpo no se pone malo y mira que tiene posibilidades de ponerse malo con cosas. Pero el mundo globalmente hablando tampoco está... El mundo humano, digo, no el mundo planeta Tierra. Pues la verdad es que los humanos somos muy... Es casi milagroso que no haya otra guerra mundial a base de bombazos atómicos.